Desde joven, supe que la carretera sería mi hogar. Mis primeros viajes fueron complicados, llenos de inexperiencia y miedo a lo desconocido. Con el tiempo, aprendí a leer los caminos, a entender sus caprichos y a respetar las señales de peligro que muchas veces no están en los letreros, sino en lo que se siente al conducir. Para mí, el crucifijo que cuelga en mi cabina siempre ha sido más que un símbolo religioso. Fue un regalo de mi madre, quien me lo dio antes de mi primer viaje largo. Te protegerá, me dijo con ese tono de voz que solo una madre puede tener, lleno de fe y esperanza. Desde entonces, lo llevo conmigo en cada recorrido. Pero en los últimos meses, algo extraño ha comenzado a ocurrir cada vez que paso por una curva en la carretera entre Tepic y San Blas, en Nayarit. No soy supersticioso. Siempre he sido de los que creen más en las manos firmes en el volante y en una buena revisión del motor que en cosas fuera de este mundo. Pero cuando el crucifijo comenzó a gotear sangre, todo cambió. El primer suceso ocurrió en una noche oscura, de esas en las que la neblina cubre todo el paisaje, haciéndote sentir como si manejaras a ciegas. Llevaba una carga de aguacates, debía entregarlos al amanecer. La carretera estaba vacía, apenas un par de coches en el trayecto. Cuando llegué a la famosa curva, esa que todos dicen es traicionera, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero esa noche algo se sentía distinto. De repente, una gota cayó en el tablero. Pensé que era el techo, que tal vez había una filtración por la lluvia ligera que había comenzado. Pero cuando levanté la mirada, vi que la gota no venía del techo, sino del crucifijo. Estaba ahí, oscilando suavemente con el movimiento del camión, pero ahora parecía que sangraba. Una gota más cayó, y luego otra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de no perder la calma. Es cansancio, me dije a mí mismo. Son los nervios por la curva. Aceleré un poco para salir de esa zona cuanto antes y como por arte de magia, las gotas dejaron de caer. Llegué a mi destino, descargué la mercancía y no volví a pensar en eso, al menos por un tiempo. Unas semanas después, otra vez en ese mismo tramo, sentí el mismo escalofrío. No puede ser, pensé, mientras miraba el crucifijo de reojo, y justo al pasar la curva, nuevamente, comenzó a gotear. Esta vez, sin embargo, algo más ocurrió. Mi radio, que hasta ese momento había estado en silencio, comenzó a emitir un ruido estático, como si intentara captar alguna frecuencia, y entre el zumbido creí escuchar una voz. Era apenas un susurro, pero lo suficiente para ponerme la piel de gallina. «Ayúdame», dijo la voz casi imperceptible. Frené de golpe. Mi corazón latía a 1000 por hora y me quedé en silencio, esperando escuchar algo más. Pero no ocurrió nada. El radio volvió a la normalidad y el crucifijo dejó de sangrar. Respiré profundamente y continué mi viaje, con las manos temblando en el volante. Decidí que no podía ignorarlo más. Algo raro estaba pasando en esa curva, así que hablé con otros traileros, preguntando si alguno había experimentado algo similar. Algunos me miraron como si estuviera loco, pero uno, un viejo veterano de las carreteras, me tomó aparte. «Esa curva tiene historia, amigo. Dicen que hace muchos años una mujer murió ahí en un accidente. Iba sola, su coche derrapó y se fue directo al barranco. Nunca encontraron su cuerpo, pero desde entonces varios han reportado cosas raras al pasar por ahí». «¿Cosas raras?», pregunté, sintiendo cómo mi estómago se revolvía. «Sí, como lo que me acabas de contar, crucifijos que sangran, radios que captan voces. Algunos dicen que es el alma de esa mujer buscando ayuda». No quería creerlo, pero las coincidencias eran demasiado fuertes. Esa noche, al regresar por el mismo camino, decidí hacer algo que normalmente nunca haría. Me detuve en la curva. Bajé del camión y caminé hacia el borde del barranco. La luna apenas iluminaba el camino, pero con la luz tenue pude ver las marcas de neumáticos desgastadas en la carretera, como recordatorio de aquel fatídico accidente.
Me agaché y observé el terreno, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Y entonces lo escuché. No fue el radio, no fue mi imaginación, era un llanto, suave y lejano, que venía desde el fondo del barranco. «Ayúdame», susurraba la voz. Mis piernas comenzaron a temblar, pero no podía moverme. Algo me mantenía allí, anclado al suelo. Tomé el crucifijo de mi cabina, que ya no sangraba, y lo apreté en mi mano. «¿Qué quieres?», grité, esperando que mi voz no se quebrara. El silencio fue abrumador. Todo se detuvo por un momento, ni el viento, ni el ruido de los árboles, nada, y de repente lo vi. Una figura femenina, envuelta en sombras, emergía del fondo del barranco. Su rostro estaba cubierto por el cabello mojado y su vestido blanco parecía brillar bajo la tenue luz de la luna. Quise correr, pero mis pies no respondían. Solo me quedé ahí, observando cómo esa figura subía lentamente, como flotando. Se detuvo frente a mí a unos metros de distancia. Sus ojos, llenos de tristeza, se fijaron en los míos, y entonces lo supe. Era ella, la mujer del accidente. «Ayúdame», repitió, pero esta vez su voz era clara, como si estuviera parada justo a mi lado. ¿Qué quieres que haga?», pregunté, sintiendo que mi voz salía apenas como un susurro. «Diles dónde estoy, diles que me encuentren». Antes de que pudiera decir algo más, la figura desapareció. Me quedé allí, congelado, sin saber qué hacer. El crucifijo en mi mano estaba empapado, pero esta vez no era sangre, era agua, como si hubiera estado bajo la lluvia. Al día siguiente fui a la policía. Conté lo que había visto, aunque omití ciertos detalles para no parecer un loco. Me llevaron de vuelta a la curva, esta vez con un equipo de búsqueda. Y tal como lo había visto en mis pesadillas, al fondo del barranco encontraron los restos de un coche destrozado. Dentro, los huesos de una mujer que había estado desaparecida durante años. Desde ese día, dejé de pasar por esa carretera. Mi trabajo me obliga a tomar rutas largas y peligrosas, pero esa curva la evito a toda costa. Cada vez que veo el crucifijo en mi cabina, recuerdo sus ojos. Hay cosas que, por mucho que queramos, no podemos entender. La carretera guarda sus propios secretos y algunos de ellos son demasiado oscuros para ser revelados. En mi caso, manejar se había vuelto una especie de refugio. Siempre había sido una persona de rutinas, y este trabajo me permitía estar solo, lejos de los problemas que dejé atrás. No tenía ataduras familiares que me detuvieran en un solo lugar, y la carretera me ofrecía esa libertad de movimiento que siempre había querido. Me bastaba con escuchar música a bajo volumen, encender un cigarro de vez en cuando y disfrutar del silencio de las rutas nocturnas. Pero esa noche, el silencio no era el mismo. El viento soplaba con una fuerza extraña mientras me adentraba en la región de Hidalgo. Era la madrugada y la carretera me llevaba hacia una cañada que atravesaba una zona montañosa. Había escuchado a otros traileros hablar de ese tramo. Decían que tenía curvas cerradas y que era mejor pasar de día. Sin embargo, el tiempo apremiaba y no podía detenerme. Tenía una carga que entregar temprano por la mañana, así que seguí adelante, sin prestar atención a las advertencias. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el cambio en el ambiente. El viento se volvió más frío, casi cortante. Aún con las ventanas cerradas, sentía como el aire parecía envolverme en un manto de inquietud. No le di importancia. Era solo mi imaginación, me dije. Después de todo, los que manejamos de noche estamos acostumbrados a percibir cosas que en la claridad del día no tienen sentido. De repente, el motor rugió como si se esforzara más de lo normal. Reduje la velocidad mientras mi camión descendía hacia la cañada. El camino se volvió más angosto y las luces delanteras apenas iluminaban lo suficiente para ver las curvas que se avecinaban. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, pensé que el ruido provenía del viento, pero no tardé en darme cuenta de que era algo más. Un sonido tenue, casi un susurro,
que se mezclaba con el silbido del aire. Era un llanto suave, ahogado, como el de una mujer. Me tensé en el asiento. Mi primer pensamiento fue que quizás alguien necesitaba ayuda. A pesar de todo, tenía que parar. Uno nunca sabe si puede haber un accidente en la carretera, alguien varado o peor aún, herido. Me detuve lentamente, el camión rechinando hasta quedar completamente inmóvil. Miré por los espejos laterales, pero no vi a nadie. Solo estaba la carretera y la negrura de la noche. Bajé del camión con mi linterna en la mano, y tan pronto como mis pies tocaron el suelo, el llanto se volvió más fuerte. Ahora era claro, inconfundible. Una mujer estaba llorando. Mi instinto me llevó a caminar hacia el borde de la carretera, donde la cañada descendía en una pendiente rocosa. El llanto parecía venir de abajo, de algún punto oculto entre los árboles. «¿Hola?», grité, esperando una respuesta. «¿Hay alguien ahí?». El llanto se detuvo de repente, dejando un silencio absoluto que solo amplificó la sensación de que algo estaba mal. Mi corazón latía con fuerza, pero sentí que no podía dejarlo así. Si alguien estaba ahí, no podía abandonarla. Me acerqué más al borde, iluminando el terreno con la linterna, pero no veía nada más que sombras alargadas. «Dime dónde estás, te ayudaré», insistí. Entonces lo escuché, un grito ensordecedor, agudo y desgarrador que me hizo caer de rodillas. El sonido no provenía de un solo lugar, parecía venir de todas partes, como si la misma cañada lo emitiera. Mis oídos zumbaban y el dolor era insoportable. Solté la linterna y me cubrí los oídos, tratando de bloquear ese sonido inhumano. Pero no sirvió de nada. El grito se infiltraba en mi cabeza, como si estuviera resonando dentro de mí. Me puse de pie como pude, tambaleándome de vuelta al camión, con el corazón acelerado. El pánico se apoderaba de mí mientras el grito continuaba, reverberando en mis oídos incluso cuando subí de nuevo a la cabina. Cerré la puerta con fuerza, esperando que eso bloqueara el sonido, pero el grito seguía ahí, como si estuviera dentro del camión. En ese momento, la radio se encendió sola. Emitía estática, pero entre los chasquidos de ruido blanco se distinguía algo. El mismo llanto de antes, pero distorsionado, como si la radio estuviera repitiendo la voz de esa mujer. Me congelé en el asiento, incapaz de reaccionar. Intenté apagarla, pero el botón no respondía. La estática y el llanto continuaban, cada vez más alto, hasta que, de repente, la radio emitió un último chasquido y se apagó por completo. El grito también cesó. El silencio que quedó era tan profundo que solo podía escuchar mi propia respiración entrecortada. No sabía qué hacer. Todo en mí me decía que arrancara el camión y me alejara de ese lugar lo más rápido posible, pero algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me sujetara en el asiento, obligándome a quedarme. Fue entonces cuando la vi. A través del parabrisas, justo frente al camión, una figura se materializó. Era una mujer, envuelta en un vestido blanco empapado. Su cabello oscuro cubría gran parte de su rostro, pero podía ver claramente que estaba llorando. Los hombros le temblaban con cada sollozo, y su cabeza caía hacia un lado, como si no tuviera fuerzas para mantenerse erguida. Mi cuerpo entero se paralizó. Quise moverme, poner en marcha el camión, pero algo en mí sabía que no debía hacerlo. Si lo hacía, algo terrible sucedería. La figura se acercó lentamente al camión, sus pies deslizándose por el suelo sin hacer ruido. Cada paso que daba hacia mí parecía hacer que el aire se volviera más pesado, más denso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la cabeza. Sus ojos, no había forma de describir lo que vi. No eran ojos humanos, eran dos vacíos oscuros, pozos profundos que parecían absorber toda la luz a su alrededor, y su boca estaba abierta, como si estuviera a punto de gritar de nuevo, pero no salió ningún sonido. De alguna manera, eso era peor. No sé cómo encontré las fuerzas, pero en ese momento
Giré la llave del camión con una violencia que nunca había sentido antes. El motor rugió con fuerza y sin mirar atrás pisé el acelerador. El camión se movió con dificultad al principio, como si algo lo estuviera reteniendo, pero finalmente logré salir de ahí. No me detuve hasta que llegué al siguiente pueblo. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo apagar el motor. Cuando bajé del camión, me di cuenta de que había lágrimas en mi rostro. No sabía si era por el miedo o por algo más, pero no me importaba. Solo quería alejarme lo más posible de ese lugar. Esa noche me prometí a mí mismo que nunca volvería a cruzar la cañada de Hidalgo de noche. Dejé de manejar por esa ruta y aunque el trabajo me ha llevado a muchos lugares oscuros y solitarios, desde entonces nunca he vuelto a sentir el mismo terror. Algunos dicen que lo que vi fue la Llorona, el alma en pena que llora por sus hijos perdidos. No sé si eso es cierto, pero lo que viví esa noche fue real, y cada vez que pienso en esa mujer y en sus ojos vacíos, un escalofrío recorre mi cuerpo. No quiero volver a ver algo así nunca más. No es fácil ser trailero, pero en un país como México, donde las rutas pueden ser solitarias y peligrosas, el trabajo te enseña a ser cauteloso y a valorar cada kilómetro recorrido. Empecé joven, cuando aún tenía sueños de aventura, de ver el país desde una perspectiva única. Pero con el tiempo, aprendí que la carretera no solo es asfalto y paisajes, tiene sus propios secretos y algunos son más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Llevaba varios años manejando, recorriendo rutas largas, desde la frontera norte hasta el sur, cruzando la sierra y las tierras llanas, cuando algo sucedió que cambió mi vida para siempre. Ya me había acostumbrado a los peligros comunes, asaltos, accidentes, fallas mecánicas. Pero lo que experimenté esa noche en Jalisco fue algo que me dejó marcado, algo que no puedo explicar con lógica. Había salido temprano desde la ciudad de Guadalajara, rumbo a la costa. Era un trayecto familiar, una ruta que había recorrido varias veces, cruzando la región de los Altos. Conocía bien esos caminos, solitarios, con largas rectas que parecían no tener fin, interrumpidas solo por curvas cerradas y pequeños pueblos donde apenas se veían luces por la noche. Era ya tarde, pasada la medianoche, cuando llegué a un tramo que siempre me había resultado incómodo. No sabría decir exactamente por qué, pero cada vez que lo cruzaba, sentía una presión en el pecho, como si algo no estuviera bien. Había una vieja leyenda que los demás traileros solían contar. Decían que, en ese tramo de carretera, se escuchaba el sonido de cadenas arrastrándose, aunque nadie sabía por qué ni de dónde provenía. Siempre lo había tomado como una broma más, algo para pasar el rato en las largas charlas en las paradas de descanso. Pero esa noche descubrí que había algo de verdad en esas historias. Estaba concentrado en el camino, con el rugido del motor como mi única compañía, cuando de pronto el sonido de algo metálico golpeando el suelo interrumpió la monotonía. Bajé el volumen del radio, pensando que tal vez era alguna pieza suelta del camión, pero no era eso. Era algo más extraño, algo que no tenía sentido. Era como si alguien estuviera arrastrando cadenas justo al lado de mí, aunque la carretera estaba completamente vacía. ¿Qué demonios?, murmuré para mí mismo. El sonido era claro, constante, como si las cadenas fueran pesadas y el esfuerzo por moverlas fuera enorme. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, pero no había nada detrás, solo la oscuridad de la noche. Aceleré un poco, con la esperanza de dejar ese ruido atrás, pero el sonido persistía. Ahora parecía estar justo debajo de mí, como si algo invisible se moviera al ritmo de las ruedas del camión. Llegué a una pequeña curva y de pronto el sonido desapareció, tan rápido como había comenzado. La sensación de alivio fue inmediata, pero breve. La carretera continuó siendo solitaria, y aunque intenté ignorarlo,
no pude evitar sentir que algo me observaba desde las sombras. Terminé mi turno esa noche con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. A la mañana siguiente, llegué a mi destino en la costa. Después de descargar la mercancía, me dispuse a hacer una revisión rutinaria del camión. Siempre lo hacía después de un viaje largo, revisando que todo estuviera en orden antes de emprender el regreso. Pero lo que encontré fue algo que nunca había visto antes. Justo detrás de las ruedas traseras, en el asfalto, había marcas de cadenas. Eran nítidas, como si alguien hubiera arrastrado un montón de metal pesado detrás del camión. Me agaché para inspeccionar más de cerca, tocando el suelo, intentando buscar una explicación lógica. Pero no había razón alguna para que esas marcas estuvieran allí. No había pasado por ninguna zona donde pudiera haber cadenas sueltas, y mucho menos detrás de mí. ¿Qué rayos?, dije en voz alta, sintiendo que el corazón me latía más rápido. Llamé a uno de mis compañeros traileros que estaba en la misma ruta y le conté lo que había visto. Eso suena como lo que algunos han dicho, lo de las cadenas, respondió con una voz cargada de preocupación. Siempre creí que era solo una historia para asustar a los nuevos. Pues te aseguro que no es solo una historia, respondí, mirando nuevamente las marcas en el suelo. Esa noche decidí regresar por otra ruta, evitando el tramo donde había escuchado las cadenas. Pero el miedo ya se había instalado en mí. Cada vez que miraba por el retrovisor esperaba ver algo extraño, algo que no debería estar allí. Y aunque no escuché el sonido de las cadenas durante el resto del viaje, la sensación de ser observado no desapareció. Con el tiempo, la historia comenzó a circular entre los demás traileros. Algunos decían que esas cadenas pertenecían a un hombre que había sido arrastrado por la carretera años atrás, víctima de un accidente trágico. Otros hablaban de una maldición, algo que acechaba a los que se atrevían a cruzar ese tramo solitario de noche. No sé cuál de esas versiones es la correcta, pero una cosa es segura, algo está ahí afuera y no tiene intención de dejarnos en paz. He aprendido a no hablar demasiado de lo que sucedió esa noche. Cuando comparto mi historia, lo hago solo con aquellos que realmente conocen la carretera, los que han pasado suficientes noches solos como para saber que hay cosas que no podemos explicar. Las cadenas invisibles siguen siendo un misterio, pero cada vez que cruzo ese tramo, lo hago con cautela, esperando no volver a escuchar ese sonido aterrador. He pasado tanto tiempo al volante que las horas se mezclan y las noches parecen eternas. Las rutas son mi vida, y aunque muchos piensen que es un trabajo monótono, para mí siempre ha tenido algo de paz. Pero esa tranquilidad también puede convertirse en algo inquietante, especialmente cuando la carretera es larga y vacía. Mi ruta más habitual desde hace años es la que cruza la Huasteca Potosina, una zona llena de historia, pero también de misterios. No soy un hombre que cree en supersticiones y mucho menos en fantasmas, pero lo que me sucedió una noche en esa carretera me hizo dudar de mi propia cordura. Todo comenzó como cualquier otro viaje. Cargué el camión con mercancía y revisé los neumáticos, el motor y todo lo necesario para un viaje largo. La carretera estaba en perfectas condiciones y aunque había escuchado historias de otros traileros sobre apariciones extrañas en esa zona, nunca les presté demasiada atención. Es el cansancio o las alucinaciones por las largas horas, siempre pensé. El día había sido pesado. Salí de la ciudad al amanecer y para cuando el sol comenzó a ocultarse, ya llevaba horas manejando sin detenerme. La Huasteca Potosina es hermosa, pero de noche se convierte en algo completamente distinto. Las montañas y los árboles parecen sombras gigantescas y el silencio es tan profundo que el ruido del motor y los neumáticos rodando sobre el asfalto parecen gritos en la oscuridad. Recuerdo claramente que estaba en una zona desierta, sin casas ni postes de luz en kilómetros. El único resplandor provenía de mis faros delanteros, iluminando la carretera delante de mí. De repente,
A lo lejos vi algo que no encajaba en el paisaje. Un coche detenido en la orilla de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando. No había señal de accidentes ni nada por el estilo, solo un auto averiado. Al acercarme más, distinguí a una pareja de pie junto al coche. El hombre con la mano levantada, intentando hacerme señales para que me detuviera. «¿Qué harías tú en mi lugar?», pregunté en voz baja, como si alguien pudiera responderme. Mis instintos me decían que algo no estaba bien, pero a la vez era un hombre solo con su mujer y la noche era fría. Tal vez solo necesitaban ayuda. Bajé la velocidad y los vi claramente. El hombre era alto, vestía una camisa blanca que brillaba débilmente bajo mis luces. La mujer estaba a su lado, con una mirada que me hizo estremecer. Su rostro era pálido, demasiado pálido. Reduje la velocidad hasta casi detenerme. Podía ver sus expresiones ahora, y fue entonces cuando el miedo se instaló en mi pecho. No era lo que veía lo que me asustaba, sino lo que no veía. No había desesperación en sus ojos, no había ansiedad, no había vida. El hombre seguía moviendo su brazo, pero con una cadencia que no era natural. No supe qué hacer. Apreté el volante con fuerza y decidí que no me detendría. Aceleré pasando a su lado. «No lo hagas», me dije a mí mismo mientras miraba por el espejo lateral. Lo que vi me heló la sangre. Ambos habían desaparecido. No estaban más junto al auto. Giré la cabeza rápidamente para ver por el parabrisas trasero, pero no había nadie. El coche seguía ahí, con sus luces parpadeando, pero la pareja había desaparecido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tragué saliva y volví la mirada hacia el frente. Fue entonces cuando los vi, reflejados en el espejo lateral. Sus rostros estaban ahí, observándome con sus ojos vacíos. El hombre con su expresión rígida y la mujer con esa mirada fija, como si estuvieran dentro del camión, justo detrás de mí. «No puede ser», murmuré, tratando de mantener la calma. Aceleré más, pero no importaba cuánto tratara de ignorar el espejo. Sus rostros seguían ahí, como sombras en la oscuridad. El sudor frío me caía por la frente y mis manos temblaban sobre el volante. No quería volver a mirar, pero era imposible evitarlo. Sus rostros parecían acercarse más y más. Empecé a escuchar un leve susurro, como si me estuvieran hablando, pero las palabras no eran claras. «Ayuda». La voz de la mujer parecía más nítida ahora, pero sonaba lejana, como si viniera desde otro lugar, otro tiempo. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Quería detener el camión, pero algo me decía que no debía hacerlo. Sentía como si estuviera siendo arrastrado a algo mucho más oscuro de lo que podía comprender. «No están ahí, no están ahí», grité, tratando de convencerme. Mantuve los ojos fijos en la carretera, intentando no mirar los espejos, pero fue imposible. Sus rostros seguían allí, mirándome fijamente. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se estuviera haciendo más pesado. De repente, el camión dio un pequeño golpe, como si algo lo hubiera sacudido. Instintivamente miré los espejos laterales otra vez y noté que los rostros habían desaparecido. Respiré aliviado, pero fue una sensación breve. El camión empezó a reducir la velocidad por sí solo, como si algo estuviera jalándolo hacia atrás. «No puede ser», me repetía una y otra vez. Con un temblor en las manos, saqué fuerzas para estacionar el camión a un lado de la carretera. Apagué el motor, tratando de recuperar el control de mi respiración. Todo estaba en silencio, un silencio opresivo. Solo el sonido de mi propio corazón retumbaba en mis oídos. Salí de la cabina, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Todo estaba desierto. Caminé alrededor del camión inspeccionando los neumáticos y el remolque. No había señales de daño, nada parecía fuera de lugar. Pero algo me seguía inquietando, una sensación de que no estaba solo. Volví al asiento del conductor, encendí el motor y me dispuse a continuar. Pero antes de arrancar, algo me obligó a mirar por el espejo una vez más. Ahí estaban,
la pareja sentada en el asiento trasero de mi cabina, como si hubieran estado viajando conmigo todo el tiempo. Sus ojos seguían vacíos, sus rostros inexpresivos. «¿Qué quieren de mí?», pregunté en voz baja, sin esperar una respuesta, pero no obtuve ninguna. Solo el susurro de la carretera bajo las llantas me acompañó el resto de la noche. No sé cuánto tiempo más conduje, pero cuando finalmente vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos, sentí una oleada de alivio. Al llegar al lugar, estacioné el camión en una pequeña gasolinera. Necesitaba hablar con alguien, contarle lo que me había sucedido. Encontré a otro trailero, un hombre mayor que estaba sentado en la barra del pequeño restaurante de la estación. Me acerqué y me senté a su lado. «¿Alguna vez has visto algo raro en la carretera?», le pregunté, tratando de sonar casual. El hombre me miró fijamente y asintió lentamente. «Todos los que pasamos por la Huasteca Potosina hemos visto cosas, muchacho, cosas que no podemos explicar. Algunos dicen que es solo el cansancio, otros dicen que son las almas de aquellos que murieron en accidentes. Viste a la pareja, ¿verdad?». El escalofrío regresó a mi cuerpo. Asentí sin decir una palabra. «No eres el primero, ni serás el último. Lo importante es que no te detuviste». Nunca volví a ver a esa pareja en el camino, pero desde entonces, cada vez que paso por la Huasteca, evito mirar los espejos laterales demasiado tiempo, porque, aunque no quiera admitirlo, sé que siguen ahí, esperando su próximo encuentro. Mi vida como trailero ha sido, por lo general, tranquila. Nunca fui de los que buscan problemas y siempre preferí la calma de las largas rutas. No vengo de una familia con muchos recursos, pero desde joven supe que mi vida estaba destinada a las carreteras. De alguna manera, el sonido del motor y el asfalto bajo las ruedas me daban paz. Era la sensación de libertad, de no estar atado a ningún lugar en particular. Comencé en el negocio transportando materiales de construcción. Al principio me asignaban rutas cortas, principalmente dentro del estado, pero con el tiempo mis viajes se extendieron a otras partes del país. No me quejo, me encanta ver las distintas caras de México desde el volante. Sin embargo, hubo una noche en Yucatán que me dejó marcado, una experiencia que todavía me cuesta entender. La noche era oscura y lluviosa cuando me encontraba manejando por la carretera entre Mérida y un pequeño pueblo cuyo nombre ya no recuerdo. El cielo se había cerrado por completo y la lluvia caía con fuerza. No había otra luz más que la de mis faros, y el sonido del agua golpeando el parabrisas era ensordecedor. Estaba acostumbrado a manejar en condiciones adversas, pero aquella noche había algo más, algo que me inquietaba. El viaje había comenzado bien. Salí temprano de Mérida con una carga ligera. Debía llevar unas cajas de productos electrónicos a un depósito en un pueblo más allá de la selva. Todo iba conforme a lo planeado, hasta que la tormenta me sorprendió en mitad de la nada. Llevaba horas manejando cuando lo vi. Era un anciano empapado por la lluvia, caminando despacio por el costado de la carretera. Su figura se delineaba apenas bajo la luz de los faros de mi camión. Parecía indefenso, frágil, y en un acto que ahora me pregunto si fue imprudente, decidí detenerme para ofrecerle un aventón. Cuando me acerqué, noté que llevaba un sombrero viejo y su ropa estaba completamente empapada. Le abrí la puerta del copiloto y le grité: «Suba, señor, no es seguro andar solo con esta tormenta». El anciano no dijo nada, me miró por un segundo y, sin prisa, se subió al camión. Lo escuché sentarse con un sonido húmedo. Claramente estaba empapado. Aunque no me respondió, pensé que tal vez estaba tan cansado que no tenía fuerzas para hablar. Encendí las luces interiores para poder verlo mejor, pero su rostro permanecía parcialmente oculto bajo el sombrero. Tenía las manos cruzadas sobre su regazo y su ropa, aunque vieja, no parecía del todo destartalada. Arranqué el camión y continué manejando.
Pasaron algunos minutos en silencio y el ambiente en la cabina se volvió pesado. Me sentí incómodo, pero no podía explicar por qué. Intenté romper el hielo. ¿A dónde se dirige, señor?, pregunté, manteniendo la vista en la carretera. Silencio. Solo el sonido de la lluvia y los limpiaparabrisas moviéndose a ritmo constante. Giré la cabeza ligeramente para mirarlo, pero el anciano seguía inmóvil, con los ojos fijos en el parabrisas, sin dar ninguna señal de haberme escuchado. Decidí no insistir. Quizás era sordo, o tal vez simplemente no quería hablar. No todos los viejos son conversadores, me dije para tranquilizarme. Seguimos avanzando unos 20 minutos más y comencé a sentir una extraña sensación en el pecho, como si algo estuviera mal. Me giré de nuevo, esta vez con más curiosidad, y me di cuenta de algo aterrador. El asiento del anciano estaba vacío. Mi corazón dio un vuelco. Frené el camión de golpe, haciendo que las cajas en la parte trasera se movieran ruidosamente. Me quedé quieto por un segundo, mirando fijamente el asiento donde debería estar el viejo. No había nadie, pero lo más extraño fue que el asiento seguía mojado, empapado por el agua de lluvia. El lugar donde se había sentado estaba claramente húmedo, y unas pequeñas gotas caían al suelo de la cabina. Me giré bruscamente, buscando alguna señal de él afuera, pero la carretera estaba vacía, completamente desolada. No había ni una sola alma en kilómetros a la redonda. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Cómo podía haberse ido sin que me diera cuenta? ¿O acaso nunca había subido? Pero lo había visto. Había sentido el peso de su cuerpo al subirse y escuchado el sonido de su ropa mojada contra el asiento. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Mi primer instinto fue salir del camión y revisar los alrededores, pero algo me detuvo. Una sensación de que no debía hacerlo, de que lo que fuera que había recogido ya no pertenecía a este mundo. Encendí el motor de nuevo y aceleré. Ya no importaba la tormenta. Solo quería salir de ese lugar lo más rápido posible. Mi mente estaba en blanco, pero mi cuerpo seguía manejando por puro instinto. Los minutos se hicieron eternos hasta que finalmente llegué al pequeño pueblo donde debía entregar la carga. Al llegar, los trabajadores del depósito me recibieron y uno de ellos, un hombre mayor que parecía conocer bien la zona, notó mi estado. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma, me dijo medio en broma, aunque con una pizca de preocupación. Decidí contarle lo que había sucedido. No sabía por qué, pero necesitaba sacarme aquello del pecho. Mientras narraba los eventos, el hombre me escuchaba con atención. Su expresión se volvía más seria a medida que avanzaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento antes de hablar. No eres el primero en ver a ese viejo. Muchos lo han descrito igual que tú. Siempre aparece en noches de tormenta por esa carretera. Algunos dicen que es el espíritu de un hombre que murió caminando en una de esas tormentas hace años, tratando de regresar a su casa. Otros creen que está buscando algo, pero nadie sabe qué. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. ¿Acaso había sido testigo de algo sobrenatural? El hombre se levantó y me dio una palmada en el hombro, tratando de consolarme. No te preocupes, dijo, no te hará daño, solo aparece de vez en cuando. Pero la próxima vez, si lo ves, sigue manejando, no te detengas. Esa fue la última vez que tomé esa ruta. Nunca más volví a pasar por esa carretera en Yucatán. Tal vez fue una coincidencia, tal vez mi mente me jugó una mala pasada, pero no estoy dispuesto a comprobarlo. Hoy, cada vez que llueve fuerte y estoy manejando por alguna carretera desolada, no puedo evitar mirar de reojo por el espejo, esperando no volver a ver a ese viejo bajo la lluvia.